Shalom amados, bienvenidos a una nueva clase de este curso sobre el Shabbat y los Moedim o los tiempos designados de nuestro Padre Eterno. Y precisamente vamos a comenzar con la primera fiesta solemne que la encontramos en Éxodo capítulo 12. Cuando Israel está a punto de ser liberado de Egipto. Vamos a ir leyendo el texto y comentando algunos versículos. Dice Éxodo, Shemot, que es el nombre en hebreo, capítulo 12, desde el verso 1. Habló Jehová a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Lo primero aquí debemos tener presente es que aquí, en este versículo, en esta parte, es donde el Padre Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, designa, le indica a su pueblo cuándo debe ser el primer mes del año. ¿Sí? No nos deja a nosotros la atribución de decidir qué mes nos gusta más para decir este es el fin de año, este es el inicio de año. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Y en el capítulo 13 nosotros vemos que incluso pues tiene este mes un nombre, ¿sí? Dice en el capítulo 13, en el verso 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Okay? Entonces, ese mes de Abib, el mes de cebada, o de la cosecha, o el mes de la primavera. Es más, si usted pregunta a cualquier persona, ¿no verdad? ¿Cuáles son las estaciones? ¿Cómo le va a mencionar? ¿Qué le va a decir? Las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, ¿cuál es la primera estación? Primavera. ¿Cuál es la última estación? Invierno. Sin embargo, cuando nosotros vemos el fin y el inicio del año según el calendario gregoriano romano, resulta que diciembre todavía estamos en pleno invierno, comienza enero y seguimos en invierno. ¿Cómo es que el año comienza cuando todo todavía está muerto y cubierto de nieve? Se supone que es en la primavera, que es la primera estación, cuando todo inicia, comienzo a florecer, cuando empieza el año. Y más aún, si yo entrara en términos de equinoccios de primavera, de invierno, de otoño, qué sé yo, y los solsticios, si hiciera un estudio profundo de eso, con más razón, más argumento, para entender de que estamos llevando un calendario errado. Como siempre, el problema aquí es que la gente suele decir, ¿y cuál es el problema? No pasa nada, da igual hacerlo uno o de otra manera. Entonces, ¿para qué el Padre Eterno se tomó la molestia, primero, de crear las cosas en un orden, en un diseño? Y todos sabemos que Él es un Dios de orden. Y segundo, ¿por qué nos da instrucciones y nos dice, este debe ser el primer mes del año? Entonces, es natural y normal que en la primera estación, en el primer mes del año, se realice la primera fiesta. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar al capítulo 12 y vemos que dice el verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí, amados, busque, investigue, es la primera vez que la palabra congregación aparece en la Biblia. Antes de este pasaje no existía congregación, ¿sí? Y la palabra congregación en el hebreo aquí es kahal. Esta palabra fue traducida en la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, del Tanaj, que fue escrita 200 años antes del Mashiach, antes de Jesucristo. En esa versión griega de la Biblia tenemos ahí la palabra eclesía, porque eclesía es la palabra correspondiente en griego de la palabra hebrea kahal, que se traduce al español como congregación, no se traduce como iglesia. Iglesia es una palabra que está transliterando el griego eclesía. Nosotros sabemos que para el cristianismo católico, evangélico y de todas las denominaciones, la iglesia aparece en el Nuevo Testamento y supuestamente empieza en Pentecostés, pero no. La congregación, la primera mención a esto es aquí, en Éxodo, Shemot capítulo 12, referida a la congregación de Israel. Y eso podemos nosotros corroborarlo. Voy a leer en la Biblia paralela algunas versiones del versículo 38 del capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban está confrontando a los judíos en un juicio injusto que le estaban haciendo para sentenciarlo y matarlo a pedradas por lapidación. Dice
en la Biblia de las Américas: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a nosotros. Si leemos el contexto, aquí se está refiriendo a Moisés. Pero vamos a ver otras versiones. La NBIL, o la Nueva Versión Latinoamericana, dice algo muy similar. La Reina Valera Gómez dice: este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para darnos. A ver, ¿cómo es que Moisés estuvo en el desierto en la iglesia? No, ¿cómo? O sea, él era parte de la congregación de la iglesia, Moisés. ¿Y no que la iglesia comenzaba en el Nuevo Testamento? Pues no, amados. En la Biblia Jubileo 2000, este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto. En la King James, en inglés: this is he that was in the church in the wilderness. Este es aquel que estaba con la iglesia en el desierto, en la iglesia en el desierto. Entonces, más son incluso las versiones que nos indican ahí la palabra iglesia, porque en realidad es la congregación, ¿no? Pero si estoy usando en la traducción de la palabra eclesía en todo el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, la palabra iglesia, pues también la tengo que poner en el Antiguo Testamento. Pero no, ¿qué es lo que hace la iglesia romana? En el Nuevo Testamento ponen iglesia y en el Antiguo ponen congregación, para hacernos creer, como lo creí yo durante muchísimos años, que en el Antiguo Testamento se está hablando de un cuerpo, que era la congregación de Israel, y en el Nuevo Testamento de otro cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Y no es así. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo, porque la Biblia es una sola, se está hablando de la cajal, se está hablando de la eclesía, se está hablando de la iglesia, se está hablando de la congregación, es lo mismo todo, de los hijos de Israel. Por eso es importante el curso de identidad. Usted debe comprender, tener la certeza de que su identidad es israelita. Usted y yo somos israelitas, somos descendientes de Abraham. Eso nos convierte en el pueblo de Dios. Vamos a seguir con el pasaje de Shemot 12, Éxodo 12, referente a ese cordero que dice que tienen que tomarlo las familias. Dice el verso 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este versículo es clave porque nosotros sabemos que Yeshua el Mesías es el Cordero. Esto está apuntando hacia él. Entonces, sin defecto, porque él era sin pecado, él fue sin pecado. Macho, él fue varón. De 1 año, aquí entra otro tema polémico y que, bueno, llegar a la explicación de esto nos merece, necesitaríamos todo un estudio. Pero escuchando varias fuentes y estudiosos, estoy yo convencido de que efectivamente el ministerio de Yeshua, nuestro Señor, fue de 1 año, no fue de 3 años, amados, como se nos dice. Se insertó en un pasaje una Pascua ficticia, justamente una fiesta de Pascua, para justificar. Eso tiene una razón, porque nada de lo que hizo Roma y los manuscritos antiguos, manipulándolos en las traducciones y todo eso, no fue por gusto. Ellos querían, dentro de la teología del reemplazo, decir que Jesucristo, él había cumplido ya todo lo que era la Torá, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no queda nada por cumplirse. Por ello, los 3 años y medio que el anticristo tenía que cumplir o tiene que cumplir al final, pues ellos basan de que esos 3 años y medio ya los cumplió Yeshua en su ministerio terrenal, pero fue 1 año. Y aquí dice que este animal cordero debe ser de 1 año. Recordemos que cuando Yeshua es ungido por el Ruach HaKodesh y él comienza su ministerio, ese es el inicio que cuenta como el Cordero. Recordemos y leamos mejor en Juan, justamente menciona aquello, ¿no? Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, verso 29, dice Juan el Bautista, ¿no? Yohanan el inmersor. Al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Elohim que carga el pecado del mundo. ¿Cuándo fue esto? A su inicio, al inicio de que él comenzó. Entonces, ¿cuánto tiempo él tenía que estar como Cordero? 1 año. Tenía que tener 1 año como Cordero antes de ser sacrificado. ¿Cuánto tiempo debía tener el Cordero para ser sacrificado según la instrucción de la Pascua de Pesaj? 1 año. Vamos a seguir avanzando. Dice que lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, eso hay consenso unánime, no hay discusión, es las 3 de la tarde o la hora novena, porque si analizamos cómo se refieren los judíos al calendario de las horas del día, de la noche, las vigilias de la noche y todo eso, desde las 6 de la mañana se comienzan a contar las horas del día. Entonces, las 12 del mediodía son en realidad la hora sexta, ¿sí? Que fue la hora en que el Señor fue crucificado. Y la hora novena
las 3 de la tarde es la hora a la que él murió. Dice aquí, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, lo sabemos todos, conocemos esta historia, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Si nosotros unimos este pasaje con el de Levítico, Vallicrá, capítulo 23, la porción en la que se da la instrucción respecto a la fiesta de los panes sin levadura o Hamatzot, vamos a ver que efectivamente la fiesta comienza en el anochecer del día de la Pascua. Recordemos que en la noche ya no es este día, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde oscurece, se pone el sol y comienza el día siguiente, es decir, el día miércoles. De tal manera que por eso es que aquella noche, o sea, en la noche del 14, que ya viene a ser 15, comienza la fiesta de los panes sin levadura. Dice aquí que debe comérselo, este cordero esa noche, es lo que se llama el Seder o la cena de la Pascua. La carne asada al fuego con panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pesaj de Jehová. Son las instrucciones, en cada cosa hay un secreto. Nosotros no conocemos todo, amados, conocemos un poquito, porque no manejamos excelente, totalmente bien el hebreo, y no tenemos toda la tradición y toda la costumbre y todo el haber estudiado esto desde pequeños, ¿no? Como lo hacen los judíos. Pues yo pasaré aquella noche y es él el que pasará. No es que viene el diablo, el ángel destructor, el maléfico que viene a matar, no, es Jehová. Él pasará y él herirá, él matará. Sí, es él el que mata a todos los primogénitos de Egipto. Todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pues ya sabemos, en esas analogías con Yeshua el Mesías, hay múltiples pasajes en el Brit Hadashah de que la sangre de Yeshua es la que nos limpia y la que trae el perdón de pecados para nuestra vida. Él mismo lo dijo, esta es la sangre del pacto, porque aquí era la sangre de un pacto que se estaba estableciendo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Claro, amados, si yo me veo iglesia del Nuevo Testamento y no me veo congregación de Israel del Antiguo Testamento, obvio que esto no es para mí. No tengo por qué hacerlo. Más, si ya hemos leído que el propio Esteban en el Nuevo Testamento dice en el pasaje de Hechos 7:38 que la iglesia, la congregación de Israel estaba aquí, entonces si usted y yo somos esa iglesia, esa congregación de Israel, pues aquí hay un mandamiento que es estatuto perpetuo. ¿Quién autorizó a alguna iglesia, pastor, denominación, religión que cambie esto? Algo que el propio Dios eterno, que su palabra no pasará, está diciendo que será una fiesta solemne para Jehová por vuestras generaciones. Es por eso que tenemos que congregarnos, conmemorar, celebrar, recordar esa fiesta de Pesaj, porque es una mitzvah, un mandamiento. ¿Cómo se hace esto? 7 días. Comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. El año pasado nosotros mandamos a una panadería a hacer panes sin levadura, unas funditas con 4 o 5 panes, que son como tortillitas de maíz, pero obviamente son de trigo y sin levadura, y son como tiesitas, como galletas. Nosotros lo mandamos a hacer, y a todas las familias, a cada representante de la congregación, yo fui en mi vehículo a entregarle a cada persona, para que tuvieran en su casa unos panes sin levadura y pudieran comer durante estos días. Si Dios permite, y hay fondos este año, haré lo mismo. Seguimos hasta el día séptimo, ¿no verdad? El primer día dice el 16, y esto está en concordancia con ya luego establecido en la ley, en el Sinaí, cuando es entregada la Torá, que dice que el primer día de esos 7 días habrá santa convocación, hay que reunirse. Es decir, esa noche del 15, que este año, amados, esto es tremendo porque este año coincide, que obviamente la mayor parte del tiempo, eso cada año difiere el calendario gregoriano del calendario hebreo, pero este año coincide con el mes de abril. Suele ser siempre entre fines de marzo y primeros días de abril. Este año, el 1 de abril es el 1 de Abib. Por lo tanto, es fácil saber que el 14 de abril a las 3 de la tarde es Pesaj, cuando el cordero fue sacrificado en las casas de los israelitas, cuando Yeshua el Mesías fue crucificado en la cruz. Y en la noche del 15 de abril, o sea,
lo que nosotros llamamos 14, ¿no? Porque es la noche de ese mismo 14, pero que en realidad ya empieza el 15, es donde empieza el primer día, que es Santa Convocación. Y asimismo en el séptimo día, por lo tanto, después de 7 días tendremos que hacer otra Santa Convocación, sea en un parque, en donde sea, pero hay que hacerlo. Y asimismo en el séptimo día tendréis Santa Convocación, ninguna obra se hará en ellos, en esos días, y lo de cada fiesta, ¿no? ¿Verdad? Pues dependerá de sus jefes, de sus trabajos, de su fe, de tantas. Cada persona decidirá si ese día obedece este mandamiento y no trabaja o le toca hacerlo. ¿Ok? Verso 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Segunda vez que nos lo dice que es perpetuo y que es un mandamiento. El verso 18 es lo mismo, es una repetición. El 19 lo mismo, pero aquí se menciona algo nuevo. Y es que había gente, mucha gente, que creían en el Elohim de Israel por los portentos de las plagas sobre Egipto, ¿no? Que se unieron al pueblo. De hecho, en este mismo pasaje más adelante se menciona que salió gran cantidad de gente mixta, es decir, de personas de diferentes nacionalidades que estaban en Egipto. Egipto, amados, era como decir hoy Estados Unidos, ¿ya? Era la potencia de la época. Y siempre la nación potencia, donde hay trabajo, donde hay recursos, van los extranjeros a trabajar ahí, a buscar mejorar su vida. Eso no es nuevo, ¿sí? Los movimientos migratorios son muy antiguos. El mundo se pobló por la migración. Si no hubiera habido migración, solo hubiera gente en un solo lugar del mundo. Entonces, muchos de esos extranjeros en esta potencia de Egipto de ese tiempo, el imperio de los faraones, creyeron en el Elohim de Israel. Y entonces era necesario que se especificara aquí, en estas leyes, en estas instrucciones a Moisés. ¿Qué pasa con el extranjero? Así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel si es que tiene levadura en sus casas. Yo no lo hago porque no soy judío. Es que yo soy extranjero. Yo, extranjero aquí, el original es Goyim. Puede buscar en un interlineal con el hebreo. Es Goyim, significa extranjero, gentil, pagano. ¿Usted cree en el Elohim de Israel? ¿Usted cree en Yeshua el Mesías? Usted ya no es gentil, porque no es pagano. Usted no está fuera de pacto, usted es israelita. Pero si una persona que no conoce, ha visto el poder de Dios, se quiere relacionar, le hace sentido la Torá, qué sé yo, las cosas, y dice, pero a mí me gustaría, bueno, usted quiere participar, usted quiere ser parte de esto, usted está conjunto con Israel. Entonces, aquí son varias cosas. No tiene que comer nada con levadura, como dice el verso 19 y 20, ¿no es verdad? Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Pero además, más adelante nos va a decir que también tiene que circuncidarse. Y entonces, si la gente cumple con esos mandamientos, instrucciones de la fiesta de Pesaj, puedes disfrutar de la fiesta de Pesaj. Y también te unirás al pueblo y saldrás. Y también recibirás la ley y serás parte del pacto en Sinaí. La Torá también la recibiréis. Porque o eres o no eres. No puedes ser parte de Israel o ser creyente en Yeshua el Mesías y decir, estos mandamientos sí porque me dicen que sí y estos no porque me parece que no. Eso no funciona. Así no puede ser, no tiene sentido. El resto, amados, aquí, ¿no? Moisés, verso 21, convoca a todos los ancianos de Israel, son varias instrucciones. Sacad, tomaos corderos por vuestra familia, sacrificad la Pesaj, la Pascua, tomad el manojo. Aquí no lo leo porque es lo que ya el Eterno arriba dice que Jehová le dijo a Moshe, aquí Moisés se lo dice a los ancianos y está repitiendo exactamente todas las instrucciones. En qué día hacerlo, coger los dinteles de las ventanas, de las puertas, etcétera. Guardaréis esto, verso 24, estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Lo que él recibió del Eterno se lo está dando a los ancianos y eso yo te lo estoy dando a ti. Ya está en ti, en tu voluntad, hacerlo con tu familia, ser parte de aquello o seguir celebrando las fiestas paganas de los gentiles que no tienen nada que ver y que más bien todo su sentido espiritual es contrario a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es esto importante? Verso 26, para que cuando vuestros hijos pregunten ¿qué es este rito vuestro? No le vas a contestar es porque me dice judío. Es para que les recuerdes, es la víctima, es el cordero del Pesaj de Jehová. Usted hoy le dice eso a sus hijos, a la gente, al vecino que invita a ser parte. Esta es la Pesaj, la Pascua de Jehová. Porque Él nos dio el Cordero que quita el pecado del mundo. Nos dio a Yeshua el Mesías, el cual murió. ¿Quieres que te cuente la historia? Mira, quieres ser parte del pueblo, únete. Y entonces tienes que celebrar junto con nosotros. Aleluya, es maravilloso. Entonces, o no eres y te mantienes al margen de todo, del Elohim de Israel, de sus pactos, de sus promesas, de su Mesías, de sus fiestas y de su Shabbat. O te haces parte y tomas todo. Tomas su constitución. Porque si tú eres nueva nación,
Si tú eres real sacerdocio, linaje santo, tú eres nueva nación. ¿Cuál es la constitución, las leyes de esa nación a la que tú perteneces? Es la Torá y todas estas instrucciones. Tú no vas a Estados Unidos a buscar la residencia, a ser ciudadano y luego dices, yo quiero todos los privilegios y los derechos, yo quiero todos los beneficios de ser ciudadano norteamericano. Pero no, esas cosas yo no soy gringo, yo no tengo por qué obedecer esas cosas, no hace sentido, no lo puedes hacer. Y dice Efesios 2 que antes, como los efesios éramos gentiles, estábamos separados, apartados, alejados de la ciudadanía de Israel. Mas ahora en Yeshua el Mesías quitó la barrera de separación, esa pared que hacía ahí intermedia, y ahora de los dos pueblos hizo uno. Entonces, si tú eres creyente, ya no eres gentil, eres israelita. Amados, ellos salieron esa noche. Recuerde que un día 15 de un mes de un calendario hebreo está la luna llena. Cuando esté en el 15 de abril, ojalá no haya lluvia, hay un cielo despejado, usted puede salir y ver el cielo y verá la luna en todo su esplendor de brillantez, porque el día 15 del mes es la fase de la luna donde está más brillante. Esa luna brillante, maravillosa, es la que acompañó a todos los ejércitos, las huestes, como le llama aquí en un versículo, las huestes de Israel, en esa salida apresurada que ellos tuvieron de Egipto. Y los guió hasta el Mar Rojo para hacerlos cruzar con mano poderosa, luego al Sinaí para darles su Torá, su ley, y 40 años después introducirlos en la tierra prometida. Amados, este es el primer Moed, el primer tiempo designado, la primera fiesta. Aquí nace la congregación de Israel. Cerramos este tiempo. Versos 43 en adelante. Y Jehová dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño, alguien alejado a todo esto. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Por eso es que no se quebraron los huesos de Yeshua el Cordero en la cruz. Cuando fueron a quebrárselos, ya él estaba muerto. Toda la congregación, toda la iglesia de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma Torá, la misma ley, será para el natural, para el nativo de sangre israelita, y para el extranjero, el goyim, el gentil, el pagano que habitar entre nosotros. Y obviamente ya deja de ser pagano. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Todos lo hicieron como mandó Jehová a Moshe y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Así el Padre nos ha sacado del Mitzraim, del Egipto espiritual en el que estábamos. Y un día, amados, porque esta fiesta tiene un cumplimiento profético final. Segundo, porque dice el libro de Hebreos que Yeshua es mayor profeta que todos, aun que Moisés. Profeta como yo te levantaré de en medio del pueblo, como tú, le dijo a Moshe en Devarim, Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Ese es Yeshua el Mesías, quien en una Pascua final nos sacará de este mundo, del sistema de este mundo. Cuando suene la trompeta, cuando mande a sus ángeles escogidos para recogernos de todos los rincones del planeta, reunirnos en Jerusalén para reinar con Él en el milenio y vivir para siempre con Él, nos librará después de los juicios de las trompetas, en donde habrán muchas plagas sobre el mundo, idénticas en cuanto al nombre, pero mucho más profundas y terroríficas. Esas plagas serán similares a las plagas de Egipto. Que el Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda shalom. Amados, espero que hayan disfrutado de esta enseñanza. Recuerde siempre darle like, compártanla para que otros sean edificados, bendecidos con esto. No se olvide de suscribirse si aún no lo ha hecho, hacer el clic en la campanita y acompañarnos en la próxima clase. Bendiciones.